Ok, pero hay algunos colegas de ustedes, incluso el presidente de la República, ayer lo dijo en conferencia de prensa, que esperan un rebote de la economía. Entonces, entiendo que ustedes agarraron, de hecho voy a llegar a ese gráfico, vamos a ver si puedo llegar a ese gráfico rápido, ahí está. Ustedes agarran las proyecciones que hacen algunos empresas especializadas e instancias especializadas sobre cuánto podría ser nuestra caída del PIB, un crecimiento negativo. Verá, el más fuerte lo señala la OCDE con menos 4.9 y ustedes lo promedian en 3.8. Y entonces nos promedian que en el 2021 ese rebote podría ser entonces del 2.8. Pero cuando yo digo que caí 3.8 y reboté 2.8 hacia arriba, realmente ni siquiera alcanzo el primer nivel. Entonces, a mí no me, lo digo con todo respeto, no me convence el tema del rebote y adelantándome creo que ustedes tampoco, don Fernando. Gracias, Randall. Mire, esto lo pusimos nosotros nada más para ilustrar cómo nos están viendo básicamente desde afuera, pero aquí incluimos también los pronósticos del Banco Central. Y antes de seguir, quiero destacarle a las personas que nos están viendo y escuchando que todas las cifras que tenemos en este informe, Randall, son cifras oficiales. Son cifras del Banco Central o cifras del Ministerio de Hacienda o de INEC, si hablamos de desempleo, o de organismos internacionales. Déjeme nada más decirle que en cuanto a la caída o la recesión que Costa Rica va a tener este año, presentamos no todos los pronósticos, pero los más importantes, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, de las clasificadoras como Standard & Poor's, como Fitch, como Moody's, el pronóstico de una economista inglesa muy conocida que es The Economist, el pronóstico de la organización a la cual Costa Rica acaba de accesar, que es la OCDE. Y entonces, viendo todos estos pronósticos de la recesión de este año, el promedio que ahí nos dio es 3.8%. Pero yo destaco el último pronóstico que salió, por lo menos en el tiempo, es de la OCDE, menos 4.9% de recesión, Randa. Nosotros estamos en el proceso de refinar esta cifra. Sí les puedo adelantar a usted y a los costarricenses que hace un par de meses habíamos calculado una recesión de 4.1%, pero no estábamos previendo este segundo ciclo de la pandemia, ¿verdad? Y eso nos va a afectar. Yo personalmente, y todavía no lo puedo oficializar a nombre de CEPSA, yo creo que vamos a andar más cerca de un 5%, ¿verdad? Y más cerca de la OCDE de que el pronóstico que teníamos originalmente. Pero voy al tema suyo. Yo aprecio mucho a algunos de los colegas y son muy buenos amigos míos que han dicho que el año entrante vamos a tener un rebote. Mire, ahí sí creo que puedo hablar en nombre de todos los socios. Bueno, aquí está uno de mis compañeros y colegas, don Luis Lieberman. Nosotros no creemos y no vemos posible un rebote importante el año entrante. Y no lo vemos importante porque ahora podemos hablar de esto. El déficit fiscal de este año, Randall, va a ser todavía más alto que el del año pasado. Si el año pasado fue el 7% del Producto Interno Bruto, este año vamos a andar entre el 9 y 10% de déficit. Todavía un problema más delicado que el que teníamos en el año 19. Vamos a tener un problema del desempleo muy alto y siento que no solo las finanzas del gobierno van a salir muy lastimadas en el año 2019, pero las finanzas de las empresas, las finanzas de las familias van a salir muy deterioradas. Entonces nosotros no vemos posible, Randall, que vaya a haber un rebote de la economía de manera significativa. De nuevo, estas mismas organizaciones, incluido aquí el Banco Central, digamos, el cálculo que se está previendo de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto para el año entrante, el promedio es 2.8%.
Pero vean de nuevo, y destaco ahí en el gráfico que usted tiene, que la OCDE, que fue el último pronóstico que se ha hecho público, apenas tiene un crecimiento del 1.5%. Y de nuevo, nosotros creemos que la realidad económica el año entrante, en cuanto a crecimiento, va a andar más cerca de la OCDE que del pronóstico de estos diferentes organismos y empresas internacionales. Entonces, no vemos posibilidad, Randall, de un rebote, porque el impacto ha sido muy severo para nosotros. Nos cogió esta pandemia en un mal momento de la economía, y por una razón muy importante también. Costa Rica depende mucho de turismo, Randall, y vemos que realmente el turismo no se va a reactivar de modo significativo este año, desde luego, y modestamente se va a reactivar el año entrante. Sí, don Luis, a mí realmente el tema del rebote me parece muy, muy interesante, porque uno... Ok. Algo nos pasó ahí y se pegó la cámara. Ojalá que... No. Don Luis, ¿usted ahí me escucha? Sí. Bueno, son las 2:25. Algo le pasó a... Don Luis, ¿me escucha ahí? Perfectamente. Ah, bueno, qué dicha, es que yo creo que perdí la imagen, pero sigo escuchándolo. Que le decía que el tema del rebote a mí me parece muy interesante, porque es como que usted agarre una bola de fútbol salón, de esas que son pesadísimas, usted la suelta y el rebote que hace es una mínima parte de la caída. Y es prácticamente lo que la OCDE, que por cierto son particularmente pesimistas, digo, y por eso son tan buenos, porque me parece que son, además hacen análisis muy completos, que es parte de lo que la OCDE nos dice y lo que ustedes proyectan también, de que no va a haber un rebote teórico, como incluso lo planteó el presidente ayer, don Luis. Vean, hay cosas que están pasando que son difíciles. Es difícil de prever cuando, digamos, volvemos todos a algún nivel de normalidad. Eso significa que vayamos a las oficinas, que salgamos a almorzar y se gaste plata toda la gente en la soda, en el restaurante, que usen taxis, usen buses. Toda esa cosa es actividad económica. Entonces, si esto se va a demorar más, uno es más pesimista. Pero agréguele a eso un tema que don Fernando mencionó, que es muy importante. 30 años en la banca, yo vi estados financieros de todo tipo de empresa, y las empresas en general son bastante frágiles. Todo lo que se está hablando de darles más y más y más crédito, ¿cómo lo pagan después? O sea, y están tan debilitadas algunas que les va a costar mucho volver a invertir y volver a crecer. Entonces, partamos del lado de las empresas, eso que está pasando. Y Randall, si pasamos un momentito, ya le voy a decir a cuál gráfico para que usted lo ponga en la pantalla. Hay un gráfico que nos demuestra qué está pasando con parte de la economía. Y es lo siguiente. Espéreme un momentito para llegarle. No se preocupe, Luis. Es el gráfico 13. El gráfico 3. 13. Lo acabo de tener ahí en la pantalla. Ahí lo tenía en la pantalla. El de la liquidez, ¿será? Sí. Lo que está pasando, ese es el anterior. ¿Qué está pasando con ese? Ese. Vea qué interesante, Randall. Los costarricenses, muchos de los cuales siguen trabajando, y están acumulando en sus cuentas corrientes en colones crecimiento del 87% de octubre para acá. De diciembre para acá es un poco menos, pero vea la tasa de crecimiento de los depósitos a la vista. ¿Qué es lo que esto indica? En colones 87, una economía que se está encogiendo, y las cuentas de ahorros en colones crecen 15%, y la gente no está renovando los depósitos a plazo. Está pasando, vea, que los depósitos a plazo en colones
decrecen en un 9%. ¿Por qué la gente está acumulando colones o dólares? Es bastante menos lo de dólares. Y porque tienen el temor por la incertidumbre del yo no sé si tengo trabajo mañana, no puedo consumir. Este es el reflejo de lo que está, digamos, la manera más sencilla de ver la economía. Si la gente no está saliendo, no consume, no invierte y está acumulando todo en sus cuentas corrientes, eso es un reflejo de la incertidumbre que tienen las personas. Y sin consumo y sin inversión no hay manera que esta economía crezca. Entonces, por eso es que yo, así como el ministro de Salud nos dice, tenemos que darle vuelta hacia abajo a la curva, si sigue creciendo esto de esta manera, la gente guardando, las empresas guardando liquidez y no yendo al mercado en el buen sentido de la palabra, a comprar lo que haya que comprar, comprarse una casa, comprarse un carro, ir al supermercado a gastar más de lo que